Amén. Que nuestros ojos completamente sean puestos en nuestro Señor, Salvador, Redentor. Y hoy tenemos este gran privilegio de celebrar, como hacemos cada domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, buenos días, amada iglesia, feliz día del Señor y feliz día de resurrección. Me gustaría que pudieras saludar a la persona que está a tu lado y decirle feliz día de resurrección. Qué privilegio más grande el que podemos tener esta mañana, amén. Bienvenidos a Petra, la Iglesia Bíblica Petra. Hoy tenemos un servicio muy especial. Pudieron ver, tuvimos bautismo, cena del Señor, predicación de la palabra y esto todavía continúa. Amén. Entonces permítame orar antes de poder abrir la Escritura y darle gracias a Dios por su palabra y por lo que ha hecho por nosotros. Amado Señor, estamos sumamente agradecidos por su inmensa bondad y misericordia, Señor. Realmente somos muy afortunados, privilegiados de poder estar en tu casa, escuchando tu palabra, ver, Señor, lo que estás haciendo en otros creyentes, Señor, salvándolos de la muerte y trayéndolos a vida eterna por medio de tu evangelio tan poderoso. Ayúdenos hoy, Señor, a tener una mirada, como cantábamos, fijando nuestros ojos en ti, y que nuestros corazones, Señor, sean asombrados por tu belleza, por lo que has hecho por nosotros y en nosotros. Obra, Señor, poderosamente en tu iglesia, para la gloria de tu bello nombre. Amén. Quiero iniciar este tiempo de reflexión pensando en las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a Corintios, capítulo 15, versículos 16 al 22. Y dice así el apóstol Pablo: porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, que dice, es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están, que dice, perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente. Nota el énfasis del apóstol Pablo: somos de todos los hombres los más dignos, que dice el texto, de lástima. Más adelante el apóstol Pablo empieza a enfatizar la resurrección de Cristo. Por tanto, lo que ha dicho aquí no aplica a la vida de un creyente. De hecho, él dice en el versículo 54, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy celebramos la misericordia y la bondad del Señor. Y déjame usar o cambiar la palabra celebrar intencionalmente, usar la palabra jactancia, como el profeta lo usa. Jactémonos de conocer y entender al Señor. Y hoy nos jactamos como creyentes por lo que el Señor ha hecho. No solo en conocerle y entenderle, pero ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, merecedores de la ira de Dios. Pero por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su resurrección, nosotros hoy podemos tener esperanza y esperanza viva en la obra de Cristo. Y por eso somos sumamente privilegiados. Amén. Entonces creo, y la razón por la que creo en el Evangelio y por la que me llamo cristiano, obviamente es porque creo en la gracia de Dios, por fe en el Señor Jesucristo, pero explícitamente en mi respuesta también está, porque creo que Jesús fue levantado de los muertos. Él resucitó de la muerte, venciendo la muerte, el pecado y la maldad. Hay una tumba vacía, hay una cruz vacía, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Amén. Quiero hacerte una ilustración rápidamente. Vamos a mostrar una imagen de un árbol. Y como podrás observar, el árbol está muerto, está seco. ¿No? Y si yo te digo, ¿qué hacemos con ese árbol, iglesia? ¿O cuál es el problema de este árbol? Alguno de ustedes muy perspicazmente podría decir, no hacemos nada, ese árbol está muerto, ¿no? Pero supongamos que habría algo que hacer. Todos estaríamos de acuerdo que deberíamos cambiarle la tierra, darle nutrientes, regarlo para que pueda dar fruto. Ninguno de nosotros se atrevería a decir en su sano juicio, pastor, pintémoslo entre verde y café para que se mire vivo. ¿Sabe qué? Tengo una mejor idea. Cortemos hojas, suponiendo que es un árbol de aguacate.
Cortemos hojas de aguacate, engrapémosles hojas de aguacate para que se mire vivo. Y no creo que ninguno de ustedes me diga, ¿sabe qué? Seamos más aventureros. Cortemos aguacates y engrapémosles aguacate a ese árbol. Ninguno en su sano juicio haría algo así. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿qué pasaría con esas hojas si esos aguacates engrapados morirían rápidamente? Porque no hay un cambio que alimente internamente este árbol, que a su vez alimente los frutos de ese árbol. Y lo que quiero animarte hoy es pensar en eso. ¿Qué ha hecho la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Porque no solamente es una fascinación de los cristianos hablar de su Cristo resucitado, es una evidencia de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que quiero invitarte, pensando en esta ilustración, vayamos a el Evangelio de Juan, y son bastantes textos para esta mañana, pero creo que Juan tiene mucho que decirnos. Ya John citaba Juan 20 acerca del propósito de este Evangelio, y vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mi oración mientras predicamos esta palabra, mientras meditamos en la palabra de Dios, es que Dios hable a tu vida para que tú puedas dar fruto en abundancia. No porque estás poniéndote hojas, engrapándote hojas o engrapándote aguacates para que des la imagen de un hombre vivo, sino que realmente vivas en el poder de la resurrección. Y por eso te pregunto en la prédica, ¿has visto al Señor? Dice la palabra de Dios, Juan 20, 1 al 23. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él, entró al sepulcro, vio las envolturas de lino puestas ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Versículo 11. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados de donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y aquí él había dicho estas cosas. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús le dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Qué hermosa palabra de Dios, amén. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es testificando de que Jesús vive, amén. Hay una tumba vacía
Por tanto, la muerte ha sido vencida en la obra de Cristo Jesús. No solo en la cruz, sino en su resurrección, que el pecado ha sido perdonado y que las promesas del Señor serán cumplidas. Como leíamos y meditamos en la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo nos dice que hay grandes implicaciones en la resurrección de Cristo para nuestras vidas como creyentes. Amén. Es decir, sin la resurrección de Cristo, cada promesa hecha en la Escritura, cada promesa hecha por Cristo, pierde sentido y valor. Porque Él nos resucitó de los muertos, ¿no? ¿Qué sentido tendría creer en sus promesas si una de sus promesas era que iba a resucitar de la muerte? Sin la resurrección no tendríamos esperanza alguna. ¿A qué nos aferraríamos? ¿En qué confiaríamos? ¿En qué descansaríamos? Sin la resurrección, ¿cuál sería el poder del Evangelio? ¿En qué creeríamos? ¿En qué confiaríamos? ¿Qué sentido tendría llamarnos cristianos? ¿Qué propósito tendría congregarnos y celebrar a quién? Si no resucitó, no vive. ¿Con qué fin evangelizaríamos a los demás hombres y mujeres? ¿Por qué razones cantaríamos alabanzas celebrando su nombre? Sin la resurrección, ¿por qué tendríamos que creer en las demás promesas de las Escrituras? ¿Qué provecho tendría para nuestras almas reunirnos en la congregación de los santos o reunirnos en un grupo pequeño y confesar nuestros pecados al Señor? ¿Qué sentido tendría compartir lo que quién ha hecho en nuestras vidas? Si Él nos resucitó, la vida cristiana no tendría ningún sentido. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos ha enfatizado en 1 Corintios. Y creo yo que Juan también lo está haciendo en el Evangelio de Juan en el capítulo 20. Sin la resurrección, si la resurrección fuese un invento meramente de los cristianos, entonces dice el apóstol Pablo, somos los hombres más dignos de lástima, desdichados, infelices, fracasados. Y no habría ninguna razón para que aquellos que se bautizaron hoy lo hubiesen hecho, ¿cierto? No tendríamos razón para comer y beber los alimentos, los elementos de la cena del Señor, puesto que estaríamos quizás simplemente meditando en la muerte de un buen hombre, de un hombre moral, pero que no pudo vencer la muerte. ¿Con qué fin? En desesperanza para nuestra vida. Decía un filósofo, un pensador, la pregunta central de la humanidad es si Jesús resucitó o no en la mañana de Pascua. La manera en que entendemos esa pregunta determina cómo responderemos cualquier otra interrogante y tiene mucho sentido y razón. Entonces, pregúntate, ¿qué realmente creo en la resurrección de Jesucristo? ¿Has visto evidencia en tu vida de que el Señor vive en ti? Creo que es una excelente pregunta para hacernos esta mañana que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque es una buena pregunta, creo hacer otra muy buena pregunta para nosotros, igual de importante. Si la resurrección es tan determinante en la vida del cristiano, ¿qué nos ha dado la resurrección de Cristo que de manera práctica nos ayude a vivir la vida cristiana? Déjame hacer esa misma pregunta de una manera más simple. ¿Has visto al Señor? Y tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver esto, pastor? Con una pregunta tan extensa, hablando de maneras prácticas de que la resurrección impacte en mi vida, diciéndome si he visto al Señor. Notarás en el Evangelio de Juan que los discípulos ven y creen. María dice, he visto al Señor, y más adelante los discípulos, intentando convencer al incrédulo Tomás, le dice, hemos visto al Señor. Permíteme usar otra ilustración que quede grabada en tu mente y tu corazón. Si tú te expones al sol todos los días de la semana, 7 días de la semana, durante todo el día, sin ningún tipo de protección, ¿cómo terminarías esa semana? Lo más probable es que deshidratado. Y mi punto no son las implicaciones negativas de asolearte en exceso. Lo que quiero decir y quiero recalcar es que cuando te expones a algo tan fuerte como los rayos del sol, afectará tu vida. Lo que quiero decir que cada creyente expuesto al poder de la resurrección en su vida, significa que habrá un cambio en su vida. Habrá un efecto profundo en su vida. Entonces piensa en eso. ¿Tú has visto realmente al Señor? Porque si le hemos visto, hemos estado en su presencia, le hemos escuchado, a tal punto que le podemos llamar Rabón y Maestro mío, mi Dios y Señor.
que impacta profundamente nuestros corazones, que no tenemos que buscar cómo engrapar hojas a nuestro árbol seco, sino que este árbol brotará vida, porque el Señor vive en nosotros, amén. Entonces, iglesia, qué importante es, ¿no?, poder responder si la resurrección de Cristo de manera práctica me está ayudando a vivir mi vida cristiana en el día a día. ¿Has visto al Señor? Estar expuesto al sol tendrá un efecto en tu vida. Y lo mismo pasa cuando estás expuesto al Señor. Cambiará, afectará toda tu vida cuando vives en el poder de la resurrección. Hoy, iglesia, celebramos lo que el Señor Jesús ha hecho. Celebramos la resurrección de la muerte. Celebramos la victoria sobre el pecado. Celebramos a Cristo y crucificado y resucitado, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Pero quiero animarte a pensar cómo celebramos hoy este día, celebrando la transformación no solamente de nuestras vidas, pero de todos aquellos a lo largo de la historia que han rendido su vida al Señor Jesucristo. Este movimiento que conocemos iglesia no es una invención de hombres y mujeres. No podrían sostener un movimiento tan fuerte como el cristianismo. ¿Basado en qué? Pero seguimos hoy en pie celebrando al Señor resucitado porque Él ha transformado la manera en cómo vemos el mundo a través de su poderoso evangelio, a través de la resurrección. Hermanos, esto es asombroso. ¿Quieres elementos prácticos que te ayuden a vivir tu vida cristiana? ¿Quieres elementos prácticos que te ayuden a avanzar? Escucha el inmenso testimonio de tantos testigos hablando del poder de Dios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Gracias al poder de la resurrección. Mira, el autor de Hebreos en Hebreos 12:1 dice algo similar. Por tanto, pues que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Pensando en esto, quiero invitarte entonces a reflexionar en el Evangelio de Juan. Y antes de poder ir por estos versos, permíteme preguntarte, si tú tuvieses que relatar la resurrección de Jesucristo, habiendo leído los 4 evangelios, entendiendo la historia, ¿qué contarías? ¿Qué elementos elegirías para contar la historia de la resurrección de Jesucristo? Permíteme responder por ti. Creo yo que todos de nosotros elegiríamos la historia, y serían tantas historias como tantas personas hay aquí, pero creo yo que cada uno de nosotros elegiría la forma de contar esta historia de tal manera que no quedaran dudas de que el Señor Jesucristo resucitó, ¿sí? Y creo que el apóstol Juan, el evangelista Juan, que es un escritor que está divinamente inspirado por el Señor, escogió los hechos que narran la resurrección de Cristo, no solamente para que nosotros no tengamos dudas, sino para darnos a nosotros ayuda práctica en nuestro diario vivir. Veamos un texto, Juan 20, 30 al 31, que tiene que ver mucho con lo que está pasando en este capítulo. Esta es la conclusión del evangelista Juan acerca de todo su evangelio. ¿Tú quieres saber cómo interpretar más Juan? Necesitas volver a este texto, porque todos los textos en el evangelio de Juan van a estar bajo la sombra del propósito de por qué fue escrito este evangelio. Y dice el evangelista Juan, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Muchísimas más. Versículo 31, pero las que sí están escritas, han sido escritas para que ustedes, ¿qué dice? Crean que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y para que al creer, y esta palabra es cuando continúen creyendo en el Señor, tengan vida en su nombre. Y este texto está alimentando lo que el evangelista Juan está haciendo en el capítulo 20 de su evangelio.
Tiene un propósito entonces esta narración. Y esta narración nos dice, cuando narra la resurrección de Cristo, que nosotros podamos creer en que Jesucristo resucitó entre los muertos, pero también alentarnos en nuestra vida cristiana a continuar creyendo. Intencionalmente Dios escoge a estos hombres, a estos testigos fieles y particulares, y especialmente a Juan, que estamos estudiando esta mañana, esta narración para ayudarte a ti y a mí a crecer espiritualmente en dependencia del Señor, a creer y continuar creyendo. La resurrección de Cristo debe tener un impacto tan profundo en nuestras vidas, de tal forma que meditar en la resurrección de Cristo debe animar el corazón de la iglesia. Eso no es, la iglesia no vive por eventos, ¿no? Hoy celebramos de manera enfática la resurrección de Cristo, pero es lo que hacemos cada domingo, iglesia. Por lo tanto, cuando meditamos intencionalmente en la resurrección de Cristo, como un día como hoy, esta debe impactar profundamente nuestras vidas de tal forma que al meditar en esa resurrección, en esa obra poderosa, esta debe animarnos a crecer, a creer, a crecer y continuar creyendo. Si eres un buen observador, en nuestra lectura de Juan, habrás notado que Juan no tiene temor de esconder el fracaso de los discípulos, ¿cierto? Creo que puedes notar con facilidad que Juan no intenta esconder que hay dudas, no intenta tapar que hay temor, que hay incertidumbre, que hay miedo. Cada relato que leímos por escena del versículo 1 del capítulo 20 al 23 muestra la lucha real de sus discípulos. Cada relato está mostrándonos ese común denominador de que tienen miedo, tienen temor, hay incertidumbre, hay duda. Leímos de una María que iba al sepulcro y al ver la piedra removida, en lugar de ver que es buenas noticias, pensó que él ni siquiera había entrado al sepulcro y solo vio la piedra y regresó con los discípulos y decirles: se han llevado el cuerpo del Señor. De hecho, cuando Juan habla del testimonio de María, a partir del versículo 11, nos dice que ella llega y entra al huerto, mira a los ángeles y les pregunta: ¿dónde está? Y los ángeles le preguntan: ¿por qué lloras? Y a Jesús, que ella había confundido con un cuidador del huerto, le pregunta: ¿por qué lloras? Y ella que dice: se han llevado al Señor, dime si tú lo has tomado para ir yo a traerlo. Notas que Juan no intenta cubrir la fragilidad del hombre. Quizás nuestra lucha. Y si avanzamos, miramos que cómo narra el evangelista Juan que están todos los discípulos en una casa. Dice, estaban en una casa con miedo de los judíos y estaban todos encerrados. Había temor, había miedo. Y más adelante, una porción que no leímos, nos habla de Tomás, que dice, cuando los discípulos le dicen: hemos visto al Señor, él dice: un momento, a menos que yo mire las marcas en sus manos y meta mis dedos en el costado, yo creeré. Y podríamos decir: wow, cuánto fracaso espiritual de los discípulos del Señor Jesucristo. Puedes ver ese fracaso en el testimonio de Tomás, Juan 20, 25 al 26. Los discípulos le decían: hemos visto al Señor, pero él les dijo: si no veo sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Creo que como lectores y creyentes esperaríamos una reacción distinta de sus discípulos, ¿cierto? Quizás esperaríamos algarabía. Quizás diríamos la misma celebración del domingo anterior, la entrada triunfal, debería estar al menos en sus discípulos, esperando a su Señor y su Maestro. Porque cuántas veces les dijo: yo voy a ir a la cruz, voy a morir, pero resucitaré el tercer día. No están viniendo al Señor con alegría, gozo, esperanza, sino todo lo contrario. No tienen certeza, están desesperados, están angustiados, están llorando, están desesperados, incluso sacando conclusiones
de que se han llevado el cuerpo del Señor. Y lo que esta narración está intentando hacer en ti y en mí es mostrarnos cómo generalmente estamos viviendo nuestra vida en un tipo de temor, en un tipo de incertidumbre, en un tipo de falta de confianza en las promesas del Señor. La lucha de los discípulos, iglesia, son tus luchas y son mis luchas. Pero también, iglesia, nos anima a confiar más en la obra de Cristo, creciendo y avanzando en nuestro caminar cristiano. Todas las realidades y complejidades de la vida humana deben ser profundamente afectadas por la realidad del Cristo resucitado. Y esa forma de describir la lucha de los discípulos, esas son cosas de la vida humana natural en cualquier persona. Tenemos miedos, tenemos luchas, desesperanzas, temores. Nos adelantamos a las noticias. En muchos casos somos muy pesimistas. Lo que quiero decirte es que en el poder de la resurrección de Cristo, que es un equivalente a decir en el poder del Evangelio, nos debe ayudar a avanzar de la duda, del temor, de la ansiedad, de la preocupación, de la desesperanza, a vivir en la realidad de la resurrección de nuestro Señor y Salvador, experimentando el poder del Evangelio en nuestras vidas, con la convicción y la certeza de que nuestro Señor vive y vive para siempre. Reina y reina para siempre. Veamos entonces Juan del 21 al 10 y no leeremos nuevamente estos textos. Iremos rápidamente a los puntos que creo yo Juan quiere enfatizar, que deben darnos ánimo a nosotros como iglesia. Nuevamente, noten que el evangelista nos dice en aquel día de resurrección, ¿no? En aquel primer día, después enfatizando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo cambia nuestra vida, el evangelio es tan poderoso que cambió la forma en cómo vemos la semana. El primer día de la semana, hablando del día de la resurrección, y es por eso que nosotros nos reunimos un domingo a celebrar la obra de Cristo. Y es debido a la resurrección de Cristo que le adoramos cada inicio de semana. Cada domingo nos recuerda el poder de Cristo sobre la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado. Nos reunimos hoy porque hoy es el día del Señor y como cristianos cada día del Señor es una celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso celebramos el día domingo. Notemos que en lugar de María celebrar la resurrección de Cristo, celebrar la victoria del Señor, ¿qué pensó María? Puedes verlo en Juan 22. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. De hecho, si tú lees Marcos 16:3, van un grupo de mujeres. Juan solo está poniendo su atención en el testimonio de María, pero este grupo de mujeres van camino al sepulcro y van pensando en qué. Marcos 16, versículo 3, van pensando, ¿cómo haremos para remover esa piedra? Van luchando y ¿saben qué llevan en sus manos? Ungüentos para poder ponerle al cuerpo muerto de Jesús. Y Juan nos dice que van ahí cuando María mira la piedra removida, que sería un gran indicio. Decir, ese es el Señor, nos los dijo. Corre atrás a los discípulos y les dice, se lo llevaron. Tomaron su cuerpo y se lo han llevado. Podemos notar la tristeza. Podemos notar el asombro lleno de dudas, que en lugar de darle alivio al corazón atribulado de María y los dos discípulos que corrieron, tenían miedo y dolor. En lugar de darles alivio, la tumba vacía les causó miedo, incertidumbre y dolor. María está asumiendo que algo malo pasó. Pero noten que consideró algo más que las palabras del Señor. Y eso es algo que suele pasarnos a ti y a mí. Porque nosotros consideramos todas las posibles causas y alternativas, menos aferrarnos a las promesas del Señor. Como tuvo que haber hecho quizás aquella mujer en aquel día, al ver aquella piedra removida y decir, ese fue el Señor, en su poder removió la piedra. Pero sin embargo pensó, tantas posibilidades en lugar de aferrarse a las promesas del Señor.
Tú y yo podríamos culpar a María por su falta de fe, actuar sin fe, caminar sin fe, pero ella está enseñándonos algo. Ella está interpretando la circunstancia que está viendo. Y nosotros solemos hacer eso. Es decir, piensa por un momento, críticamente, cuántas personas resucitaban en aquellos días. Es decir, lógicamente, una persona que moría permanecía muerto. La única vez que María, suponiendo que era testigo ocular de la resurrección de Lázaro, tenía un testimonio de una resurrección, pero en ese testimonio de resurrección, ¿quién estaba vivo? Cristo, el factor determinante. Entonces ella piensa, el que muere permanece muerto. Ella está respondiendo a las circunstancias. En ese tiempo era muy común que los ladrones hurtaran las cosas de los muertos. Ya pudo pensar, ¿no? Robaron el cuerpo, tomaron el cuerpo. Lo que quiero decirte es que como ella, nosotros solemos ceder ante la tentación de la realidad práctica que tenemos enfrente de nosotros. Y déjame explicar rápidamente qué significa esto. Por ejemplo, tú tienes un trabajo en el cual Dios provee por ti y los tuyos. Y de repente cierran el negocio, cierran la empresa, te quedas sin trabajo. La realidad práctica enfrente de ti es, me voy a morir de hambre, ¿ahora qué voy a hacer? Porque esa es la tentación del corazón. Responder ante las circunstancias y no responder ante las promesas. Y es lo que María está haciendo. Nos está enseñando cómo generalmente nosotros vivimos, pero nos está empujando a poder ver la forma en cómo deberíamos de vivir. Solemos abrumarnos por las circunstancias en lugar de descansar en las promesas del Señor. Noten que Juan no entró. Cuando Juan describe este episodio, dice que iban corriendo. Él corría más rápido que Pedro, pero llegó hasta la entrada del sepulcro y no entró. El que entró fue Pedro, ¿no? Y vio, ¿no?, los rollos de lino doblado y el sudario en otra parte. Después entró el discípulo amado que es Juan. Y cuando dice que él ve la evidencia, que dice el texto, vio y creyó. Notemos que el apóstol Juan está siendo informado de la misma evidencia que Pedro. Ellos ven la tumba vacía, la piedra fue removida, la tumba está vacía, no hay un cuerpo. Las tiras de lino están arregladas. El sudario está meticulosamente puesto ahí. Solo piensa en la resurrección de Lázaro. Jesús le dice a los que están alrededor, ayúdenle a Lázaro a desatarlo. No pienso que Juan pensó en esto en ese momento, pero para nosotros es útil verlo. Y Juan entra y ve la evidencia. Y dice, vio y creyó. Eso parece ser algo completamente milagroso y divino en la vida de Juan. Pero sigue siendo algo que tú deberías hacer como yo, ver la evidencia tan tangible y poderosa que al verla no nos queda otra cosa más que rendirnos al señorío de Cristo. Juan no nos dice nada más excepto vio y creyó. Y este es un punto poderoso y salvaje en la vida de aquellos que viven en el poder de la resurrección. Porque quizás lo único que necesitas hacer o necesitamos hacer en nuestra vida práctica es ver con más atención el poder de Dios, el obrar de Dios, la palabra de Dios, creer y confiar. No todos entendemos o creemos con la misma rapidez. De esos dos hombres que entraron al sepulcro, Juan nos dice que él vio y creyó, pero no dice lo mismo de Pedro. De hecho, sabemos por el contexto que Pedro estaba luchando. Y lo veremos, si Dios lo permite, la próxima semana. No todos entendemos y creemos con la misma rapidez, pero cuando Juan llegó, sus dudas fueron disipadas, porque la evidencia era obvia, clara. La evidencia de la resurrección le dio un mayor entendimiento de la verdad de Dios expresada en las Escrituras. Nota el versículo seguidamente de cuando él dice vio y creyó, porque dice no habíamos entendido lo que las Escrituras decían sobre su resurrección. Lo que está diciendo es que esta evidencia, este poder de la resurrección, al ver la tumba vacía, la cruz vacía y no encontrar un cuerpo y ver esos detalles, pudo entender lo que no entendía. Y creo que Juan nos está diciéndonos algo más que la historia.
que nos ayude en nuestra vida práctica. Él está entendiendo lo que aún no entendía, de que el Mesías tenía que resucitar. No lo había comprendido hasta ese preciso momento. Y esto, mis queridos hermanos, es una declaración poderosa en muchos sentidos, porque es algo que ocurrirá en la vida de aquellos que viven bajo el poder de la resurrección. Serán iluminados con entendimiento para entender las Escrituras. Este no es un fruto que puedes cortar y pegar en un árbol seco. ¿Estás viendo qué poderoso es? Porque podemos decir como el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Podría citar un montón de textos hablándonos de esa iluminación tan poderosa de las Escrituras. Pido, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Y lo que estoy diciendo, que de manera tan gráfica el apóstol Juan nos está diciendo que un efecto de la resurrección en la vida de los que han creído en Él es que entenderán la palabra de Dios, tendrán iluminación de la palabra de Dios. Ese es un regalo del Señor para nosotros, porque estaríamos muertos, aún con mucha inteligencia, con el mayor coeficiente intelectual entre nosotros, estaríamos muertos, porque estas realidades no penetrarían a lo profundo del corazón. Y quizás es lo que te ocurre cuando lees la Escritura. No pasa nada. ¿Por qué los cristianos dicen que este libro es poderoso? Estás muerto. Es hasta que la realidad de la resurrección penetre el corazón que podemos tener entendimiento del Señor, conocimiento del Señor. Pido en oración, dice el apóstol Pablo, que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La obra de iluminación en nuestras vidas es una confirmación del poder de la resurrección. No leeríamos la palabra de Dios si no fuera porque Él nos ha iluminado el entendimiento. ¿Qué nos ha dado la resurrección de Cristo de manera práctica que ayude a vivir la vida cristiana? La resurrección nos ha dado el entendimiento de las Escrituras. Y quizás podemos decir como el salmista en el Salmo 119, 18, abre mis ojos, Señor, para que vea las maravillas de tu ley. Esta oración ni siquiera existiría en la Biblia. Y ni siquiera podríamos decirla si no es por el hecho de que el Señor Jesús, en su poder de resurrección, ha traído claridad y entendimiento a nuestros corazones para ser como el siervo que brama por las aguas, bramar y clamar, gemir por su palabra santa. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con la palabra en nuestra lucha, pero estamos ahí abriéndole el libro del Señor? Quizás diciendo como el Salmo 119, 33 en adelante, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley. Y lo que quiero decirte es que esta oración no podrías hacerla en tu condición natural. Es el poder de Dios obrando en nuestros corazones para que miremos cuán dulce es su palabra a nuestra boca. Más dulce que la miel, dice el salmista en el Salmo 119. Versículo 35, el Salmo 19, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios. ¡Qué poderosa! Juan nos está diciendo que de manera práctica el Señor nos ha hecho ver las Escrituras. Ese deleite que podemos tener en la palabra de Dios. De conocerle más y más. De poder ver cosas que no mirábamos antes. Es su gracia y su misericordia. Es el poder de la resurrección. ¿Cuántos eruditos que manejan el idioma hebreo, griego y muchos más están muertos? Porque no es invención de los creyentes, es el poder divino que nos ha dado vida para poder ver la palabra viva penetrando lo más profundo de nuestro corazón. Pero es el Señor, no nosotros. Amén. Juan 20, 11 al 18. Juan usa ahora el testimonio de María. Supongo que María le contó lo que pasó. Y Juan
está usando el testimonio de María. Es fascinante. Nuevamente Juan no intenta ocultar la fragilidad de María. Nos expone la lucha en el corazón de María. ¿Cómo estaba María? Dice que estaba llorando. Puedes leer eso en el versículo 11. ¿Llorando a dónde? Afuera del sepulcro. Y las preguntas de los ángeles y del Señor Jesús es: ¿por qué lloras? Entonces está llorando. Y no son lágrimas de alegría por el Cristo resucitado, son lágrimas de desesperanza, como quizás tú y yo hemos llorado muchas veces. Es paradójico, parece contradictorio, pero es paradójico que Juan usa el testimonio de testigos frágiles, débiles, testigos que están luchando con su fe, que son lentos para entender, para que nosotros podamos ser animados a crecer, a creer y seguir creyendo en Él. María está luchando y de hecho cree que han tomado al Señor y que se lo han llevado. Juan nos dice que María ve 2 ángeles. Incluso habla con el Señor, pero no le reconoce. Juan no nos dice cuál es la razón por la que María no reconoce al Señor. Quizás por el temor en su corazón. Quizás el peso que está cargando en ese momento. Quizás las lágrimas en sus ojos. Ellos le preguntan: ¿por qué lloras, mujer? Los ángeles y Jesús. Y esta pregunta parece sugerirle que lo que ella está haciendo o la manera en cómo ella está actuando es inconsistente con la realidad. Es decir, ella está viendo una circunstancia aparente. No está el cuerpo. Y lo que estas 2 preguntas, que es la misma pregunta, ¿por qué lloras?, le está sugiriendo que está llorando o actuando de manera inconsistente con la verdad. ¿Por qué? Porque obviamente Jesús había resucitado. Pienso que María quizás no reconoció en ese instante que las 2 figuras dentro de la tumba eran 2 ángeles. Pero nuevamente no creo que está ahí simplemente para que nosotros nos maravillemos por lo místico. Está informándonos algo. Están sentados ahí en ese momento, hacen la pregunta, interactúan con ella. Pero debe llamarnos la atención que Juan decide decirnos a nosotros, los lectores posteriores, que los que estaban ahí eran ángeles y que el que estaba ahí era el Señor. Está usando inconvenientemente esta narración para ilustrarnos un punto para que tú y yo lo apliquemos en nuestra vida práctica. Y también pienso que esta ilustración de los 2 ángeles y el hombre que María dice es el cuidador del huerto está informándonos más para nuestra vida práctica. Noten, puede decir el versículo 17 de la interacción de María con el cuidador del huerto. Cuando ella habla con el que parecía el cuidador: dime dónde está. Ella no había sido, sus ojos no habían sido, el velo de sus ojos no había sido removido, ella no podía ver que era el Señor. Pero es hasta que el Señor la llama por su nombre y le dice: María. Voltea a ver al Señor y ¿qué ve? Ve al Señor y ¿cómo responde ella? Raboni, maestro. Y ella se aferra al Señor y el Señor le dice algo que en la narración parece ser algo extraño. Porque le habla con tanta dulzura. Noten que el Señor Jesús no la regaña. ¿Cómo es posible, María, que no me estás esperando? ¿Cómo es posible que no crees en mis promesas? Él dice: María, en su lucha, el Señor es misericordioso y compasivo. La llama por su nombre. Ella escucha la voz de su maestro y le dice: Raboni, maestro mío, Señor mío. Y se aferra al Señor. Y el Señor dice: suéltame. Léelo. Juan 20:17, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Solo piensa en esta expresión: suéltame porque aún no he subido al Padre. Debería decir: no, agárrame porque voy a subir al Padre. Pero Juan está haciendo algo sumamente poderoso para nosotros. Creo que Juan está usando esta narración de manera ilustrativa para enfatizar el punto de la cercanía que María tiene con el Señor. Con el hecho de que puede acercarse al Señor, que puede aferrarse al Señor, que escucha la misericordia de Dios llamarla por su nombre, que el velo de sus ojos es quitado. Ahora piensa por un momento, y no quiero ser alegórico en el texto, pero piensa por el momento.
¿Dónde más has visto 2 ángeles en esa disposición? A la cabecera y al final. Pensé en 2 textos durante esta meditación de por qué están ahí esos 2 ángeles, cuál es la función de estos 2 ángeles. Y pensé en aquellos quizás 2 ángeles, la Biblia no dice que son 2, pero Génesis 3:14 creo yo, habla de los ángeles que fueron puestos en la entrada del huerto del Edén, que ya Adán y Eva no pueden regresar. Pero esta vez estos ángeles son accesibles. Y me gusta pensar por qué María ve en el Señor no a un trabajador más y mira a un cuidador de un huerto. Toda esta ilustración de Juan nos está diciendo, debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, en el poder de su resurrección, lo que simboliza la cruz y la resurrección, de que el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo en 2, y cada creyente, en este caso le está usando el testimonio de una mujer, puede entrar confiadamente al trono de gracia por lo que el Señor ha hecho. Me parece poderosa la ilustración de Juan, porque al menos pensaría, quizás esos 2 ángeles, no creo que lo usaría como es lo que está pensando Juan, pero permíteme estirar o llevarnos a este pensamiento. Esos 2 ángeles sentados ahí estaban representando el arca del pacto, que ahora pueden entrar confiadamente al trono de la gracia, como el autor de Hebreos nos dice, que podemos entrar confiadamente, Hebreos 4, por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y por eso vas a notar la respuesta de Jesucristo cuando le dice, suéltame, porque no he subido al Padre, porque todo creyente puede ir a la presencia de Dios por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, en el poder de su resurrección. ¿No te parece fascinante que tú y yo, por medio del mérito de Cristo, podemos entrar al trono de gracia? Y esta ilustración para mí es poderosa porque habla de la misericordia y la bondad de Dios, habla del poder de Dios de quitar el velo de nuestros ojos. Y quizás todos estos elementos ahí simplemente nos están apuntando al privilegio que tiene el creyente de disfrutar la presencia de Dios. Si esto fue un exceso de imponer en el texto, solo piensa por qué los ángeles están en la Escritura. Siempre están representando la presencia misma de Dios. Aún si dudáramos de esta interpretación, que no estoy diciendo que debemos seguirla, pero el punto de la ilustración es que tú y yo podemos acercarnos al Señor confiadamente. La forma en como María estaba tomando al Señor no es la forma que Él quiere que nos aferremos a Él. Ella tenía un miedo que estaba empujándolo a que se aferrara. ¿Por qué? Porque había perdido a su Señor. Pero ahora el Señor le dice, no, suéltame, no me has perdido más, voy al Padre. Y todo creyente por medio de la resurrección de Cristo tiene acceso libre al Padre. Podemos acercarnos confiadamente al Señor. Podemos aferrarnos a Él de la manera correcta. Porque el velo que nos separaba a nosotros del lugar santísimo ha sido rasgado en 2. Y eso para mí es una gran bendición para el creyente. Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos, ¿qué dice? Misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Gracia y misericordia que recibió María al estar llorando, pensando que se habían robado o que se habían tomado al Señor. Noten que es Jesús quien pone fin a la confusión y el dolor y la tristeza de María. La última escena que examinaremos esta mañana se encuentra en Juan 20, 19 al 23. Juan nos dice que los discípulos estaban con miedo, aterrados, con pavor. Estaban encerrados. Parece que Él quiere que veamos el terror que hay en el corazón de los discípulos. Probablemente tienen miedo porque sabían que el rumor se había esparcido rápidamente. ¿Qué rumor? Cuando tú lees Mateo 28, 11 al 14, encuentras el testimonio de los soldados que cuidaban aquella mañana. Y dice así, mientras ellas iban, Mateo está diciéndoles que mientras las mujeres iban al sepulcro, algunos de los guardias fueron a la ciudad. Las mujeres van, los guardias vienen. ¿Qué hacen los guardias? Dice Mateo, e informaron a los principales sacerdotes
de todo lo que había sucedido. Puedes leer los otros evangelios que pasó. Empezó un terremoto, la piedra se removió, un ángel, dice, creo, Marcos, mueve la piedra, aquellos soldados caen aterrorizados del temor, le están informando lo que sucedió. Versículo 12, después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos las dificultades. Como soldados tenían un problema, ¿sí? Y estos líderes religiosos, en lugar de humillarse, ¿no? Otra vez, volvemos al primer punto, tiene que ser el poder divino para que puedan ver la realidad de las Escrituras en sus vidas. En lugar de humillarse, dicen, no, digamos que se lo han robado sus discípulos. Y quizás esta es la razón por la que ellos están escondidos, con miedo. Versículo 15, ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. De hecho, esa es una teoría, la teoría del robo del cuerpo, que es absurdo, ¿no? Tenían temor. Para esas circunstancias tan difíciles, debes notar cómo irrumpe el Señor en aquel cuarto en medio de ellos. ¿Cuáles son las primeras palabras del Señor Jesús para aquellos discípulos atemorizados? Paz a ustedes. Y es la paz que puede disfrutar todo creyente que ha creído en la obra de Cristo y por tanto cree en el poder de la resurrección. Paz del Señor. Paz a ustedes, son las primeras palabras que este grupo de discípulos escuchan del Cristo resucitado. Era lo que necesitaban para calmar sus atribulados corazones. Necesitaban descanso y Jesús les proveyó el descanso. Y eso sigue siendo igual para nosotros hoy. No solo les dio descanso, les dio a sus atribulados corazones consuelo. Notarán en el texto que Juan nos dice que el Señor sopló sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. ¿Cuál es eso que tenemos debido a la resurrección que puede animar tanto nuestras vidas? Que el Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes. Eso no puedes venir pensando en los frutos o en el fruto del Espíritu Santo y empezar a decorar tu vida engrapando hojas y aguacates para que digan, tiene el Espíritu Santo. Es poder divino. Esa paz de Dios solo es por medio del poder de Dios en nuestras vidas. La resurrección ha hecho posible, iglesia, el disfrute de la paz en medio de momentos turbulentos. En medio de momentos difíciles, el creyente puede disfrutar de la paz del Señor y puede disfrutar del Consolador en sus vidas. Aquel que fue llamado, eso es lo que significa la palabra Paracletos, la cual se traduce como Consolador, el que fue llamado a la par para darnos ánimo y exhortarnos. Eso ha hecho posible la resurrección de Cristo en nuestras vidas, la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esto tú no lo puedes inventar. No puedes inventar ver la verdad. No puedes inventar la comunión con el Señor. Y no puedes inventar la obra del Espíritu Santo en la vida de los que han creído. Entonces, ¿qué hacemos? El Señor no solo le dio la posibilidad al creyente de disfrutar la paz y recibir el don del Espíritu Santo, también le dio identidad, propósito y poder. ¿Dónde puedes ver eso? Cada una de las escenas que Juan describe tiene otro común denominador. Cada uno fue en busca de alguien más. De hecho, una mejor traducción para el versículo 10 es: los discípulos fueron donde los discípulos, no a sus casas. Y quizás la traducción es a las casas de los discípulos. Miras el énfasis de ir, o su identidad y propósito, cuando el Señor le dice a María, no, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a quién, le dice el Señor Jesús.
Ve a mis hermanos. Y si has leído el Evangelio de Juan, ya les llamó sus amigos. Y ahora cambió completamente el término para llamarles ¿qué? Mis hermanos. Esto cambió la identidad de aquellos que creían en Él. Ya no son desconocidos, ya no son extraños, ya no son huérfanos, son hijos de Dios. Note el énfasis y diles, subo a mi Padre, Padre también de ustedes. A mi Dios, Dios de ustedes. Eso es lo que ha hecho la resurrección. Nos ha hecho una gran familia. Nos ha dado identidad, nos ha dado propósito y nos ha dado poder. Juan 20:21, Jesús le dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los he enviado. Y el versículo final, Juan 20:23, y a quienes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes retengan los pecados, estos les serán retenidos. Les dio el poder de predicar el Evangelio. Y esto significa que cuando aquellos discípulos testificaran del poder de Cristo, de la obra de Cristo, de la resurrección de Cristo, cuando hablaran de sus promesas y de sus palabras, y la gente escuchara y doblegara sus corazones a aquellos que hablaban estos hombres, estos encontrarían vida eterna y redención eterna por medio de la obra de Cristo Jesús. Piensa en eso por un momento. Porque hoy celebramos la resurrección de Cristo. Pero déjame hacerte un par de preguntas para examinar nuestro corazón. ¿Qué tanto disfrutas la palabra de Dios? Puede ser que nos esté pasando como en la entrada triunfal. Escuchamos la algarabía, repetimos las palabras. Cristo ha resucitado, venció la muerte, venció el pecado. Qué emocionante, qué salvaje. Pero veamos a la parte práctica. ¿Estás amando las Escrituras? ¿Estás teniendo deleite en la palabra de Dios? ¿Es mi vida cristiana un testimonio? ¿Es mi vida un testimonio creciente de amor por su palabra? ¿O la leo simplemente cuando me recuerdan que tengo que leerla? ¿O es una carga y un peso en mi vida que la palabra de Dios para leerla? ¿O es un deleite más dulce que la miel? Hay un deseo ferviente de tener una mayor cercanía y comunión con Dios. Anhelo orarle al Señor. Anhelo su palabra. Anhelo venir en oración al Señor. Porque estoy unido a Él. Soy uno con Él. Quiero tener comunión con Dios y quiero tener comunión con aquello que ama el Señor. Estoy disfrutando de la paz de Dios o mi vida se caracteriza más por el miedo, la ansiedad, la depresión. O estoy disfrutando del Señor y su paz a pesar de las circunstancias que me rodean. ¿Hay fruto real en mi vida del Espíritu de Dios? ¿Del Espíritu? ¿Tengo clara mi identidad y propósito en esta vida? ¿Estoy predicando el Evangelio fielmente? Piensa en eso por un momento. Esa es nuestra aplicación de hoy. Con esto termino. Solo piensa que no hemos vivido quizás como Dios quiere que vivamos. Pero Dios usó el testimonio frágil de aquellos discípulos para confrontar nuestra vida. Quizás tú puedas decirme, pero para ellos fue fácil, pastor. Juan vio las tiras y la piedra vacía, la tumba vacía y la piedra removida. María le habló el Señor. Sus discípulos vieron a Jesús en aquel cuarto cuando estaban con miedo. Y Tomás se atrevió a decir, no creeré a menos que meta este dedo en sus llagas y ponga mi mano en su costado. Pero Dios te ha dado el Evangelio como testimonio de lo que Él ha hecho para que tú puedas ver y creer. Te ha dado tantos testigos llamándote al arrepentimiento para que puedas arrepentirte y creer. Yo no vi la tumba vacía. ¿Cómo puedo creer? No vi el sudario a un lado. ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo puedo confiar? No vi los ángeles que vio María. ¿Cómo puedo creer y puedo confiar? Permíteme terminar con esto. Juan 20:29, Jesús le dice a Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichoso los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Qué está diciendo Jesús a Tomás? Requiere fe.
en lo que Él hizo en la cruz, lo que Él hizo en su resurrección. Para creer y seguir creyendo requiere fe todos los días de nuestra vida. ¿Y sabes qué? No estamos desamparados porque nos ha dado su palabra. ¿Y sabes qué? No solamente nos ha dado su palabra que podemos apreciar y ver y entender. Podemos entrar confiadamente al trono de gracia. ¿Y sabes qué? No solamente nos dio eso, su palabra y el acceso al Padre y a Él, sino también el Espíritu Santo que mora en el corazón de los que han creído. Para que podamos decir, creo en el Señor Jesucristo y puedo seguir creyendo por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Somos sumamente bendecidos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Mi oración, Señor, es para aquellos que objetan, Señor, la evidencia tan grande. Pero obviamente, Señor, si están muertos en sus delitos y pecados, serán como aquel árbol, Señor, sin fruto. Y podrán intentar, Señor, decorar el árbol para asemejarse a lo que tú has hecho, pero, Señor, no podrán nunca. Porque lo que necesitaba aquel árbol que vimos en las pantallas, Señor, es nacer de nuevo. Y nacer en ti, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Aún, Señor, para aquellos que han creído y están luchando entre la duda, la desesperanza, el temor, Señor. Hoy podemos confiar, Señor. Porque la razón que podemos venir a ti y tener en tu palabra ese ánimo para nuestras almas es simplemente tu gracia, Señor. El acceso que podemos tener, Señor, aun cuando hemos fallado y fracasado, Señor, es tan real, tan palpable, que solo está a un paso de distancia de caer sobre nuestras rodillas, Señor, y confesar nuestro pecado y nuestra maldad. Y de disfrutar, Señor, de aquel que tú has enviado, Señor, para guiarnos a la verdad, para testificar de lo que tú has dicho, para darle honra y gloria al Padre, al Espíritu Santo en nuestros corazones. Qué grandes promesas, qué grandes regalos tiene el Hijo de Dios que ha creído en Jesucristo. Y por eso, ¿has visto al Señor? Y si lo has visto, será evidente y obvio en nuestras vidas. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.